Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática El Gran Conflicto. Lección número 6. Los dos testigos. El texto para memorizar es Isaías capítulo 40, versículo 8. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. A lo largo de los siglos, la palabra de Dios también ha sido despedazada, cuestionada, descartada, encadenada en monasterios y quemada en plazas públicas. A pesar de todo, la Escritura ha prevalecido. La Iglesia medieval persiguió a los cristianos fieles que creían en la Biblia. No obstante, la palabra de Dios echó luz sobre la oscuridad de esa época. La opresión y la persecución no detuvieron la proclamación de la verdad. Cuando el traductor de la Biblia inglesa, William Tyndale, fue juzgado por su fe, le preguntaron quién lo había ayudado más a difundir la palabra de Dios. Reflexionó sobre la pregunta y respondió: el obispo de Durham. El obispo de Durham pertenecía a la diócesis más antigua del país y era miembro nato de la Cámara de los Lores de Inglaterra. Los magistrados se quedaron consternados ante la respuesta de William Tyndale. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y activar la campanita, y así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos. William Tyndale explicó que, en una ocasión, el obispo compró una provisión de sus Biblias y las quemó públicamente. Lo que el obispo no sabía era que había comprado las Biblias a un precio mucho más alto de lo habitual. Con el dinero obtenido, Tyndale pudo imprimir muchas más Biblias de las que se quemaron. William Tyndale termina diciendo: la verdad aplastada en el polvo se ha levantado una y otra vez para brillar en todo su esplendor. En este estudio exploraremos uno de los ataques más despiadados contra las Escrituras y la fe cristiana. Durante la Revolución Francesa, la sangre corrió por las calles de Francia. La guillotina se instaló en la plaza pública de París y miles fueron masacrados. En este video y en las diferentes secciones miraremos que el ateísmo se convirtió en la religión del Estado durante la Revolución Francesa. Sin embargo, el testimonio de la palabra de Dios no pudo ser silenciado. La lección de esta semana se basa en El conflicto de los siglos, capítulos 12 al 17. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, dos testigos. Segundo, períodos proféticos. Tercero, los dos testigos son asesinados. Cuarto, los dos testigos resucitan. Quinto, la verdad triunfante. Dos testigos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 4.
Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. En Zacarías capítulo 4, el profeta vio 2 olivos a ambos lados de un candelabro de oro. La misma imagen que encontramos aquí, en Apocalipsis capítulo 11. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, y el otro a su izquierda. ¿Qué representan estas imágenes? Hablé más, y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Se le dice a Zacarías que estos símbolos representan a los 2 ungidos que están ante el Señor de toda la tierra. Tengamos en cuenta lo siguiente sobre la visión de Zacarías. Primero, a los 2 ungidos se los describe como que están ante el Señor o que están junto al Señor. Segundo, en cuanto al símbolo de los 2 olivos que proporcionaban aceite para las lámparas, según Zacarías 4:12, podemos afirmar que el aceite simboliza al Espíritu Santo. Por lo tanto, en la visión del profeta Zacarías, los 2 ungidos representan los instrumentos celestiales por medio de los cuales el Espíritu Santo es impartido a los seres humanos que están plenamente consagrados a su servicio. ¿Cuál es la misión de estos 2 ungidos que menciona el profeta Zacarías? La misión de los 2 ungidos es comunicar luz y poder al pueblo de Dios. Dios espera que los que reciben este don celestial comuniquen a otros estas bendiciones. Ahora tengamos en cuenta la visión de Juan. Por otro lado, el apóstol Juan en Apocalipsis 11 también habla de símbolos muy similares. Habla de los 2 testigos, de 2 olivos y 2 candeleros. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Juan menciona 2 olivos y establece un paralelo entre estos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Juan, por medio de estos símbolos, identifica a los 2 testigos, los cuales representan las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por lo tanto, aunque los 2 profetas vieron símbolos similares, no era idéntico el significado de los símbolos, pero sí están estrechamente relacionados. Están relacionados ya que la expresión más completa del Espíritu Santo para los hombres está contenida en las Sagradas Escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y por eso es que ambos testamentos deben considerarse como los 2 testigos. Los olivos que alimentan de aceite el candelabro para que siga alumbrando. Nos recuerda lo que escribió el salmista: lámpara es para mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
La visión de Juan en Apocalipsis capítulo 11 describe la proclamación de la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo para iluminar el mundo. Juan añade sobre los dos testigos lo siguiente: estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Estos dos testigos, es decir, las sagradas escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, tienen poder y pueden: primero, profetizar e impedir que caiga lluvia durante el tiempo que ellos predigan. Segundo, pueden convertir el agua en sangre y azotar la tierra con plagas. Estos dos ejemplos sobre el poder de la palabra de Dios se vio en el profeta Elías cuando profetizó que no caería lluvia sobre Israel, y en respuesta a su oración no hubo lluvia durante 3 años y medio. Y también el poder de la palabra de Dios se vio en el profeta Moisés. Hizo caer plagas de todo tipo sobre los egipcios, incluyendo la de convertir el agua en sangre, porque el faraón se negó a dejar libre al pueblo de Dios. ¿Qué pasará con todos aquellos que han intentado ocultar y destruir la palabra de Dios? Los que intenten dañar las Escrituras serán consumidos por el fuego que sale de su boca. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Y el profeta Jeremías añade: porque hablaron esa palabra, yo pongo en tu boca mis palabras por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. La palabra de Dios pronuncia juicio sobre todos los que han tratado de destruir su palabra, sobre todos los que la han rechazado. Su palabra es como fuego en la boca de los dos testigos. Jesús, por medio del apóstol Juan, nos hace una invitación: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús declara que las Escrituras del Antiguo Testamento testifican o dan testimonio de Él. También dice que el Evangelio se proclamará por testimonio a todo el mundo. El Nuevo Testamento, junto con el Antiguo Testamento, será la base de ese testimonio. El sustantivo testimonio, usado en Juan capítulo 5, versículo 39, y en Mateo 24, versículo 14, es el griego martureo, que significa ser testigo, testificar, atestiguar. La raíz de este término griego martureo es el usado en Apocalipsis capítulo 11 para referirse a los dos testigos. En vista de estos aspectos bíblicos y de las características dadas en Apocalipsis capítulo 11, podemos concluir que los dos testigos son las sagradas escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que comunican la luz y la verdad de Dios al mundo. Períodos proféticos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. ¿Por cuánto tiempo profetizan los dos testigos?
Los dos testigos van a profetizar por un periodo de tiempo de 1260 días. Este periodo de tiempo se encuentra mencionado en otros pasajes de las Sagradas Escrituras. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Tanto Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, y Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, habla de un periodo de tiempo de 1260 días. Este periodo de tiempo de 1260 días tiene dos expresiones paralelas en la Biblia. Veamos. Si te estás gustando este video, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y sugerencias. Tu opinión es importante. La primera expresión es un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, y en el libro de Daniel capítulo 7 y versículo 25. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Donde tiempo equivale a un año. Tiempos equivale a 2 años. Y medio tiempo equivale a medio año. Al sumar esto tenemos como resultado 3 años y medio. Y si multiplicamos 3 años y medio por 12 meses y por 30 días que tiene un mes bíblico, tenemos como resultado 1260 días. La segunda expresión es 42 meses. Y se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, y en Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Si multiplicamos 42 meses por 30 días, que tiene un mes bíblico, obtenemos como resultado 1260 días. En las porciones proféticas de Daniel y Apocalipsis, un día profético equivale a un año literal. Encontramos este principio día por año en Números capítulo 14, versículo 34, y en Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Ezequiel dice: y 40 días cargarás con la culpa del pueblo de Judá, o sea, un día por cada año. Entonces, podemos concluir lo siguiente. Primero, que las expresiones 1260 días, un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo, y 42 meses, representan un mismo periodo de tiempo, es decir, 1260 años. Segundo, que todas estas expresiones proféticas describen diferentes aspectos de un mismo período histórico. ¿Cuáles serían algunos aspectos relacionados con este mismo periodo histórico de tiempo? Un primer aspecto sería el mencionado en Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, que dice que en este período de los 42 meses
o 1260 años, fue el tiempo durante los cuales los gentiles, quienes se oponían a la verdad de Dios, pisotearán la ciudad santa. Donde es lógico entender que la ciudad santa representa al pueblo de Dios. Un segundo aspecto: los enemigos de Dios pisotean la verdad divina durante 1260 años, y los dos testigos de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, profetizan contra ellos durante ese mismo tiempo. Un tercer aspecto: el predominio del mal y de la supremacía papal. Durante este período de los 1260 años, el Espíritu Santo, especialmente como se manifiesta en las Escrituras, llevaría su testimonio a los hombres que lo recibieran. Un cuarto aspecto: este periodo de tiempo está relacionado con un poder político religioso llamado el Cuerno Pequeño. En Daniel capítulo 7, versículo 25, dice que el poder del Cuerno Pequeño, que surgiría de la desintegración del Imperio Romano, es decir, después del año 476 después de Cristo. La fecha exacta cuando surge el Cuerno Pequeño, símbolo del papado, es el año 538 después de Cristo. Este poder perseguiría al pueblo de Dios por un tiempo, tiempos y medio tiempo, es decir, 1260 años. No olvides que todas estas profecías describen diferentes aspectos del mismo período histórico. Cuando se descuida la autoridad de las Escrituras, emergen los siguientes problemas. Primero, surgen otras autoridades, como la autoridad humana, en lugar de la autoridad de la Biblia y de la autoridad de Dios. Segundo, surge persecución. Cuando se pierde la autoridad de la Biblia, a menudo conduce a la persecución de quienes defienden la palabra de Dios. Lo que sucedió durante el tiempo de la dominación papal, que inició en el año 538 después de Cristo hasta el año de 1798 después de Cristo. Tercero, se vive en tinieblas. En este periodo de tiempo de 1260 años, fue cuando la Iglesia medieval descendió a una profunda oscuridad espiritual. Cuarto, los decretos de los hombres sustituyen a los mandamientos de Dios. Quinto, cuando se descuida la autoridad de las Escrituras, las tradiciones humanas predominan. Las tradiciones eclipsaron la sencillez del Evangelio. Sexto, cuando se descuidó la autoridad de las Escrituras, la Iglesia romana se unió al poder secular para extender su autoridad sobre toda Europa. Durante estos 1260 años, la palabra de Dios, es decir, sus dos testigos, se vistieron de cilicio. ¿Qué representa los dos testigos vestidos de cilicio? Representa lo siguiente. Primero, representa un tiempo de duelo y escasez de la palabra de Dios. Segundo, representa un tiempo cuando las tradiciones humanas tendrían un total predominio. Tercero, representa un tiempo cuando las verdades bíblicas quedaron ocultas bajo un vasto cúmulo de tradiciones y rituales. Pero a pesar de lo que representa, los dos testigos vestidos de cilicio, debemos saber una gran verdad. ¿Sabes cuál es esa gran verdad? Es el poder sobrenatural de las Sagradas Escrituras dado por el Espíritu Santo. A pesar que las verdades bíblicas quedaron ocultas por 1260 años, los dos testigos seguían profetizando. La Biblia seguía hablando. ¿Cómo sucedía esto? Esto se logró
ya que, en medio de esta oscuridad espiritual, la palabra de Dios se conservó. La persona del Espíritu Santo se mantuvo junto a ella. En medio de esta oscuridad espiritual había quienes la apreciaban, vivían según sus preceptos y dieron su vida por defenderla. Recuerda, los que apreciaban y vivían según los preceptos de la Biblia, en comparación con las masas de Europa, eran pocos. Los valdenses, Juan Hus, Jerónimo, Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, Juan y Carlos Wesley, y una multitud de otros reformadores, bajo la dirección del Espíritu Santo, fueron fieles a la palabra de Dios. Los dos testigos son asesinados. Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Al leer Apocalipsis capítulo 11, versículos del 7 al 9, vemos que aquí se predice lo que les sucedería a los dos testigos de Dios: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el año 538 después de Cristo, con el Imperio Romano pagano ya derrumbado, Justiniano, el emperador romano, entregó la autoridad civil, política y religiosa al Papa Vigilio. El año 538 dio inicio al largo período de dominación de la Iglesia medieval, que continuó hasta el año de 1798 después de Cristo, es decir, transcurrieron los 1260 años. El general francés Berthier, siguiendo órdenes de Napoleón, marchó sin oposición hacia Roma y el 20 de febrero de 1798 invadió Roma y declaró el fin del dominio político del papado con la captura y expulsión del Papa Pío VI. El Papa Pío VI fue tomado cautivo y llevado a Francia, donde murió. En este año, finalizó temporalmente la supremacía de la Iglesia Romana Apostólica. Esta fecha, 1798, marca el fin proféticamente predicho de la autoridad secular de la Iglesia romana. En esta fecha, los 1260 años, como se describe en Daniel y Apocalipsis, se cumplieron con una gran exactitud. ¡Qué poderosa manifestación de la verdad de la profecía bíblica! Daniel predijo con exactitud acontecimientos que ocurrieron años después. Efectivamente, podemos confiar en las profecías de tiempo dadas en la Biblia. Mientras tanto, durante todo este tiempo, es decir, durante los 1260 años, la verdad del Evangelio se mantuvo viva gracias al testimonio de la palabra. Pero había desafíos aún mayores que amenazaban la verdad bíblica. Juan habla de una bestia que estaba surgiendo en ese tiempo. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Primero, hablaremos de la expresión «cuando hayan acabado su testimonio». Esta expresión hace referencia a la finalización de los 1260 años. Segundo, hablaremos de la bestia. Juan dice,
que la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, es decir, contra los 2 testigos, los cuales vencerá y los matará. ¿Qué representa esta bestia que sube del abismo? ¿Será la 4ª bestia de Daniel capítulo 7? ¿Será Satanás o el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7? No, es ninguno de estos poderes. ¿Qué sucedió en particular en esa época? Surge un movimiento llamado el ateísmo. Puesto que el ateísmo se propagó intensamente en Francia en ese tiempo y el espíritu antirreligioso de esa época se dirigió directamente contra la creencia en las Sagradas Escrituras, la Primera República Francesa ha sido identificada como la bestia de este pasaje. El periodo de la Primera República Francesa inicia en el año de 1789 hasta el año de 1801. Otro elemento a tener en cuenta es que la bestia sube del abismo. Que suba del abismo implica que esta nación o poder no tenía un firme fundamento, que era un poder tal como lo fue Francia. Se manifestó entonces una nueva forma de poder satánico. La bestia que ascendió del abismo, es decir, la Primera República Francesa, hizo guerra contra las Escrituras. Inició nuevos asaltos a la autoridad de la Biblia mediante la Revolución Francesa, que comenzó en el año de 1789. En la Revolución Francesa sucedió lo siguiente. Primero, el gobierno francés estableció oficialmente el culto de la razón como una religión atea patrocinada por el Estado. Segundo, el gobierno francés se propuso y tuvo toda la intención de reemplazar al cristianismo por el ateísmo. Tercero, el 10 de noviembre de 1793 se celebró en todo el país el Festival de la Razón. Cuarto, las iglesias cristianas de toda Francia se convirtieron en templos de la razón. Quinto, en este nuevo movimiento, una mujer fue entronizada como diosa de la razón. Sexto, se quemaron casi todas las Biblias en las calles y se declaró que Dios no existía. Aquí vemos que detrás de esta bestia que sube del abismo está un poder mayor, es decir, Satanás. Satanás obró mediante hombres impíos para matar a los 2 testigos de Dios, al Antiguo y Nuevo Testamento. Sobre la muerte de los 2 testigos de Dios, al Antiguo y Nuevo Testamento, Juan afirma lo siguiente: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. La grande ciudad que aquí se menciona representa a Francia. El comentario bíblico adventista dice al respecto: por lo tanto, identifican la gran ciudad con Francia, nación que manifestó al final del período de 1260 años las características simbolizadas por estas expresiones. Egipto tenía una cultura politeísta y negaba al Dios verdadero. Sodoma representa la inmoralidad flagrante. En la Revolución Francesa, los 2 testigos de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento,
murieron debido al ateísmo y la inmoralidad que corrían desenfrenados a medida que las restricciones morales se desataban en la revolución y el derramamiento de sangre. Apocalipsis capítulo 11, versículo 9 dice: «Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados». Juan está afirmando que el cuerpo de los 2 testigos permanecería sin sepultura durante 3 días y medio. En armonía con el principio de interpretación profético que un día representa un año, 3 días y medio equivalen a 3 años y medio. El ateísmo de la Revolución Francesa tuvo su apogeo durante unos 3 años y medio. Este período se extendió desde el 26 de noviembre de 1793, cuando un decreto emitido en París abolió la religión, hasta el 17 de junio de 1797, cuando el gobierno francés eliminó sus leyes religiosas restrictivas, es decir, el gobierno francés quitó las restricciones impuestas a la práctica de la religión. Los 2 testigos resucitan. Apocalipsis capítulo 11, versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Al final de la Revolución Francesa, la palabra de Dios, es decir, los 2 testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, en sentido figurado, resucitarían. Hubo un poderoso reavivamiento. Gran temor les sobrevendría a quienes vieran que la palabra de Dios, una vez más, se convertiría en el poder vivo de Dios para salvación. Los impíos nuevamente tienen mala conciencia, la misma que los había atormentado cuando los 2 testigos habían profetizado. Los que se habían regocijado por la muerte de los 2 testigos están ahora pasmados al contemplar el milagro de su resurrección. A fines del siglo XVIII, Dios suscitó a hombres y mujeres que se comprometieron a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Hubo gente que difundió rápidamente el mensaje de la Biblia, como William Carey, que viajó a la India y tradujo la Biblia a docenas de dialectos indios. Se enviaron misioneros por todo el mundo, impulsados por el poder del Espíritu Santo manifestado en la Biblia. No es casualidad que estos esfuerzos misioneros mundiales surgieran después de la Revolución Francesa. La palabra de Dios es una palabra viva, y aunque para muchos parecía muerta, seguía viva en el corazón de los creyentes y resucitaría plenamente, como predecían las profecías del Apocalipsis. En cierta ocasión, el incrédulo Voltaire dijo con arrogancia: «Estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla». Han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire muriera, y millones han secundado su guerra contra la Biblia. Pero, tan lejos de ser destruida, estuvo que, allí donde había 100 ejemplares en tiempo de Voltaire, hoy día hay 10.000, por no decir 100.000 copias del libro de Dios. Como dijo uno de los primitivos reformadores al hablar de la Iglesia cristiana,
La Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. El salmista expresó lo siguiente: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. La palabra de Dios puede ser atacada o suprimida, pero nunca será erradicada. Incluso muchos que profesan ser cristianos socavan su autoridad de diversas maneras, cuestionando partes de la Biblia o haciendo tanto hincapié en los elementos humanos que casi pierde su sello divino, y la verdad de Dios se ve socavada. Recuerda, en ningún caso debemos dejarnos seducir por estos ataques a la palabra de Dios. Hoy sigue viva, habla al corazón humano e insufla nueva vida a quienes están dispuestos a escuchar la palabra y seguir sus enseñanzas. La verdad triunfante. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. A pesar de los ataques del enemigo, la obra de Dios en la tierra llegará a un clímax glorioso. El Evangelio se predicará a toda nación y tribu, lengua y pueblo. El gran conflicto entre Cristo y Satanás terminará cuando Cristo derrote completamente a los poderes del infierno. El reino de Dios triunfará sobre el mal, y el pecado será erradicado para siempre del universo. Apocalipsis capítulo 11 narra el intento de Satanás, mediante la Revolución Francesa, de destruir la fe cristiana y erradicar la creencia en Dios. Y Apocalipsis 11 termina con el triunfo del reino de Dios sobre los principados y las potestades del mal. Podemos afirmar que Apocalipsis 11 es un estímulo para todos los que sobrellevan duras pruebas por la causa de Cristo y su verdad. Al leer Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 18, observamos los acontecimientos que tendrán lugar en el tiempo del fin cuando suene la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: «Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra». ¿Qué está enseñando este pasaje bíblico? Está enseñando lo siguiente. Primero, los reinos de este mundo llegarán a ser los reinos de nuestro Señor. Segundo, Cristo es victorioso. Tercero, el mal es derrotado para siempre.
Cuarto, Jesús gana y Satanás pierde. Quinto, la justicia triunfa. Sexto, la verdad reinará para siempre. Haríamos bien en prestar atención a la siguiente instrucción inspirada. Lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado, pero lo que se cimente sobre la roca de la inalterable palabra de Dios permanecerá para siempre. Visita nuestra web, crecerenlafe.com, y descarga el bosquejo de la lección, disponible en formato PDF y PowerPoint. En Apocalipsis 11, el apóstol Juan ve algo especial. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El templo de Dios en el cielo se abrió a la vista de Juan. Al contemplar el lugar santísimo, vio el arca del pacto. El santuario del Antiguo Testamento, que era un tipo inspirado en el modelo del gran original que está en el cielo. En el santuario del Antiguo Testamento, la gloriosa presencia de Dios se revelaba entre las dos figuras angélicas formadas en la cubierta del arca del pacto. Dentro del arca estaba la ley de Dios. Surge la siguiente pregunta. ¿Qué lecciones espirituales quiere dejar el Espíritu Santo al permitirle a Juan ver el templo celestial abierto y ver el arca del pacto? Desea dejar las siguientes lecciones a todos los creyentes. Primera lección, que, aunque somos salvos solo por la gracia mediante la fe, la obediencia a la ley de Dios revela si nuestra fe es auténtica. Segunda lección, la ley de Dios es la base o norma del juicio. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Tercera lección. El tema relacionado con la ley de Dios adquiere especial importancia y relevancia en el tiempo del fin. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.